Quisiéramos dar la más cordial y cariñosa bienvenida. Tenemos acá un matrimonio de visita, nuestro pastor Juvenal y su esposa. Así que le damos un cariñoso aplauso. Quiero pedir que abra su Biblia, por favor, allí en la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias de Galacia. Carta a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o destinado a destrucción, sería la mejor traducción de esa palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea condenado a destrucción. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor amado, te damos tantas gracias esta tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Dios amado, yo he hecho, Señor, mi mejor trabajo, mi mejor esfuerzo por tratar, Señor, de entender el sentido correcto, Señor, de esta tu palabra. Señor, he puesto mi mejor empeño. Pero nada, Señor, nada de mi esfuerzo ni de mi trabajo será suficiente cuando se trata, Señor, de suplir las necesidades más hondas, más profundas del alma y el corazón de cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, humildemente te ruego, Señor, esta tarde que me auxilies por medio de tu Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, para comunicar esta palabra, que me ayudes, que me unjas con tu gracia y con la unción de tu Espíritu, para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón, del alma y de la necesidad de tu iglesia, que hoy se ha dado cita en esta sala. Señor, bendice, Señor, tu palabra como siempre en nuestra vida. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Yo me atrevería a decir que la carta a los Gálatas es la carta más dura que escribiera el apóstol Pablo. La verdad es que Pablo ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Y ha escrito cartas, tuvo que escribir cartas como la carta a los Corintios, donde tuvo que solucionar problemas graves, desde inmoralidad hasta divisiones y muchos problemas. La carta a los Filipenses, donde también tuvo que enfrentar una dificultad seria porque él estaba en la cárcel y tenía que solucionar algunas arrogancias de algunos ministros de la iglesia. Diferentes cartas. Pero la carta a los Gálatas es la carta donde Pablo tiene el lenguaje más duro, más violento de ninguna de sus cartas. De hecho, cuando uno examina, cuando uno recorre la palabra con detención, cómo usa Pablo sus palabras, se da cuenta que aquí están volcadas las emociones de un pastor que siente que la iglesia se está derrumbando.
Es un hombre que escribe desde el momento más apasionado de su vida. Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso cuando escribe la carta a los Gálatas. Las iglesias en Galacia, porque en realidad esta carta es una carta dirigida a varias iglesias que están en el corazón de Asia Menor. Las iglesias de Galacia, que son varios pueblos de gente griega, de gentiles, no judíos, gentiles que habían recibido a Cristo. Pablo había llegado a Galacia por enfermedad. Pablo no tenía en mente predicar en Galacia, había llegado al territorio de Galacia porque estaba sufriendo una enfermedad, lo había atacado una enfermedad. Y entonces por esa razón lo llevan a Galacia para que descanse. Pero él no descansa, él decide predicar el evangelio en Galacia y gente se convierte y entonces se fundan iglesias. Cuando Pablo sale de Galacia, se va a Éfeso para poder ayudar en las comunidades de Éfeso. Y entonces cuando está allá en el año 55, reciben noticia de los hermanos de Galacia, que eran unas 5 o 6 iglesias. Y las noticias no eran alentadoras. Las noticias eran de que habían venido misioneros, otros predicadores, y habían traído otro evangelio. Pero no solo otro evangelio, habían traído también, yo aquí tengo una expresión fea, habían traído el evangelio del lenguaje. Porque fíjese que cuando uno lee la carta, estos caballeros no solo traían una predicación rara, sino que además decían, mira, el hermano Pablo nunca ha sido autorizado por los obispos de Jerusalén. O sea, también venían a desprestigiar a Pablo. No les bastó con tratar de meter otro evangelio, sino que además pegarle su raspadita al apóstol. Pablo, la verdad es que apareció con la predicación, pero en realidad los hermanos de Jerusalén, Santiago, Juan, Jacobo, qué sé yo, nunca lo han autorizado, nadie le dio credenciales, así que Pablo no es confiable. Y empezaron a meter este evangelio que digo yo del lenguaje. Y además también estos judaizantes comenzaron a introducir doctrinas que esclavizaban a las iglesias gentiles. Grandes problemas que enfrenta la iglesia de Galacia es que los judaizantes comenzaron a decirle a los hermanos que tenían que hacer un calendario cultico como el calendario judío, que tenían que celebrar ciertos sacrificios como celebraban los judíos, que también tenían que tener algunas prácticas del judaísmo dentro de sus iglesias, de su culto, cierto que además tenían que guardar ciertos aspectos de la ley y que además para ser hijos de Abraham tenían que circuncidarse. O sea, habían transformado todo el evangelio que había predicado Pablo. Porque Pablo les había dicho a los hermanos de Galacia que para estar en Cristo no se necesitaba nada más que fe para creer en el evangelio de la gracia. Pablo, cuando uno lee la carta a los Gálatas, el mensaje de Pablo a los de Gálatas era que eran salvos por gracia, porque Cristo había pagado con su sangre y con su sacrificio por todos los pecados. Pero esta otra gente estaba distorsionando esta predicación. Entonces Pablo, en su desesperación, en su angustia, imagínense lo que siente un hombre que ha fundado iglesias, que estuvo a punto de morir por causa de esa enfermedad. Y se entera cuando está en otra ciudad que esas iglesias se están desmoronando, se están cayendo, están siendo otra vez esclavas de mensajes que son incorrectos. Siente desesperación. Y es tan brusco su lenguaje que cuando uno comienza a leer la carta se da cuenta inmediatamente. Aquí Pablo no da muchos saludos, aquí Pablo no dice yo y los hermanos que están conmigo, no. Pablo dice yo, siervo de Dios, a quien se le reveló el evangelio por parte de Jesucristo, porque a mí nadie me enseñó el evangelio, dice Pablo. Así que escúchenme. Es duro. Así se presenta en la carta a los Gálatas. Él en otras cartas él da salud. Saludo al hermano tanto, saludo a la hermanita Juanita, los que están conmigo también les saludan y les hacen hola. Pero aquí no hay tiempo para eso. Aquí el pastor está desesperado. Aquí el pastor está angustiado, está afligido.
Tiene miedo de lo que va a ocurrir con las iglesias de Galacia. Entonces se pone con un tono un poco duro. A veces a las iglesias les cuesta comprender cuando los pastores tienen un tono un poco duro. Cuando los pastores nos empiezan a salir los cachitos, nos ponemos medio diablos. No, hermano pastor, yo nunca lo había visto así. Aquí Pablo se puso duro. Y entonces sería interesante que pudiéramos examinar lo que el apóstol dice en esta carta. Y sería bueno, yo creo que este es tiempo, hermanos, de examinar. Yo creo que los tiempos que está viviendo nuestra iglesia hoy, y hablo de iglesia en términos generales de nuestro país, yo creo que le hace falta dar una miradita a la carta a los Gálatas, hermano. Porque creo que hoy más que nunca, en nuestras iglesias se está predicando otro evangelio. Lo que más tenemos, hermanos, desde nuestros púlpitos es gente predicando un evangelio diferente. Por ejemplo, elementos del culto judío, hermano. Esas famosas proclamaciones y declaraciones en el culto del Yeshua Yamashia, ¿cierto? De la Shekinah y toda esa cosa rara, y el chofar y todo. Eso, oiga, tengo un par de amigos ministros de unas iglesias donde hace un tiempo atrás estuve dando algunos seminarios. Hace poco me enteré de que ya se compraron un chofar, hermano, y se ponen una tontera en la cabeza y repiten palabras en hebreo porque hay que hacer el culto como Israel, según ellos. Yo no sé cómo leyeron la carta a los Efesios, donde dice que Pablo derrumbó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo una sola humanidad. Yo no sé cómo entienden eso, pero según ellos hay que volver al judaísmo. Eso es otro evangelio. Eso es otro evangelio. No es el evangelio que predicó Pablo ni que está en el Nuevo Testamento. La enseñanza del famoso restauracionismo apostólico, hermano, y los profetas. Si hay una cuestión que ha hecho daños, hermano, en nuestras iglesias, es el famoso apostolado moderno, hermano, y sus profetas que andan pululando alrededor de los apóstoles. Si hay algo que ha hecho daño en nuestras iglesias, es eso. Gente que se ha atribuido para sí autoridad, hermano, que nadie les ha dado. Qué tremendo, hermano. Enseñanza como la guerra espiritual, hermano, donde el culto de adoración a Cristo, hermano, se transforma en una especie de cosa extraña, hermano, de batalla extraña, donde la gente agarra espadas espirituales y le corta la cabeza a los espíritus. Me invitaron, hermano, hace un tiempo atrás. Tres hermanos estábamos en plena adoración y se me ocurrió cerrar los ojos, hermano. Cuando lo abrí, hermano, todo el mundo estaba. Yo le hacía, hermano. Y me acerqué a un hermano que me invitó. Le dije, era un ministro de esa congregación. Y dije, hermano, ¿en qué estamos? A esta altura del culto. Estamos derribando demonios, me dijo. Estamos haciendo guerra espiritual. Yo no vi caer a ninguno, le soy sincero. Incluso habían algunos ahí con Biblia en mano, algunos demonios no cayeron. Eso me preocupa. Pero bueno, doctrina como los famosos pactos renovados, hermano. Otro evangelio, hermano. Haga pacto de 50,000 y Dios le va a dar 500. Otro evangelio. Y de eso tenemos años. Yo creo que es tiempo, hermano. Yo creo que es tiempo. Mire, esa famosa enseñanza, hermano, de la liberación espiritual. Yo no sé, yo con todo respeto, yo no sé si usted me lo habrán liberado alguna vez, pero, y lo llaman como para una sala en privado, y hay como un cuestionario, porque estos son como técnicas. Es como un cuestionario que tiene 800 preguntas, ¿cierto? Donde le pregunta por su mamá, de lo que hace, y de repente cuando aparece algo dudoso, entonces aparece el espíritu. Y dice, no, yo veo que usted parece que sus padres lo quisieron abortar, y cómo va a saber, pues, hermano, si era un feto. Por eso usted tiene cara triste, porque yo veo ahí, y uno empieza como a lo mejor esa cuestión es cierta, capaz que sea verdad, y empezamos a entristecernos, y después nos agarran, nos amarrean un poco, nos dicen que estamos liberados. Ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Porque Colosenses dice que Cristo pagó la deuda que era contraria por nosotros, y dice que despojó a todas las huestes y potestades que estaban en contra de nosotros. Dice que lo hizo Cristo en la cruz de Calvario. No necesitamos que nadie nos remezca para eso, hermano. Nosotros en Cristo estamos libres.
Nosotros en Cristo estamos perdonados. Nosotros en Cristo vivimos en su gracia. Así que hay que echar una mirada entonces a la carta a los Gálatas. Yo quisiera esta tarde, en mi sermón, explicar cómo el apóstol Pablo enfrenta esta dificultad. Cómo el apóstol Pablo, de alguna manera, trata de reforzar a los hermanos de Galacia en contra de todas estas fábulas, estas enseñanzas extrañas que habían entrado en la iglesia. Entonces, lo primero que quisiera destacar hoy es la fascinación por lo novedoso. Fíjese que Pablo dice que se extraña, que se maravilla, pero en sentido negativo. No está maravillado de lo maduro que son los Gálatas. No. Está asombrado, está perplejo. Está él tremendamente abrumado. Está saumazo. Está sorprendido. Eso es lo que dice Pablo. Me sorprende. Me sorprende con qué rapidez, me sorprende con qué avidez, me sorprende con qué falta de reflexión, falta de madurez, falta de capacidad. Ustedes se pasan de un evangelio a otro. Hermano, la verdad es que esto es lo primero que asalta la mente de Pablo. Lo primero que le llama la atención a Pablo es eso. Y parece que la gente de tiempos de Pablo, hermano, en el año 55 se parece mucho a la de ahora, hermano. Hay creyentes ahora que son iguales a los de Galacia, hermano. Están como deseosos de lo novedoso, hermano. Moda que aparece en la iglesia la absorbe. Cuestión que aparece en la iglesia la gana. Mire, ahora escuché hace poco, hermano, las llaves. Nosotros tenemos llaves. No sé si llaves para el agua, llaves para las puertas, no sé qué clase de llaves, pero andan algunos por ahí diciendo que ahora está la onda de las llaves. No sé si usted se acuerda, pero también hubo el fenómeno de las caídas y los otros de la risa. Ronnie Chávez, incluso cuando vino a Chile, dijo que había que cambiar el nombre, incluso algunas calles de nuestra ciudad, porque su nombre era el nombre que tenía que ver con el diablo. ¿No? Cada cosa, hermano. Entonces, uno de los primeros problemas que tienen algunos creyentes, hermano, es justamente esa avidez, ese deseo por lo novedoso. Ese interés constante, hermano, por esas cosas que aparecen en la iglesia, esas cosas que llaman la atención. Porque en el fondo, lo que ocurre con los hermanos de Galacia no era que no se les hubiera predicado el evangelio. A ellos se les había predicado el evangelio. Ellos eran salvos. Ellos habían entendido lo que significaba el sacrificio de Cristo. Pero ahora, cuando aparecen estas cosas nuevas, entonces ellos se cambian de evangelio y comienzan a seguir otras doctrinas. Ahora, tenemos que reconocer, hermano, que lo novedoso, sobre todo en el mundo religioso, llama la atención. Hay que reconocerlo. Dígame que nos llama la atención esta cosa, por ejemplo, de decretar y anular. Llama la atención. Imagínese un ser humano con la capacidad de decir: yo quiero que se haga esto, yo quiero que esto otro no se haga. Todo el mundo. Pero a mí me suena. Todo el mundo, hermano, en la iglesia decretando cosas. Y predicadores animando a esta cuestión. Pero decrete, hermano, decrete que Dios le va a dar tal cosa. Bueno, se olvidaron de lo que enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá arriba. Jesús podría haber enseñado otra clase de oración. Jesús podría haber dicho: cuando oren, ustedes repitan tantas veces lo que quieren para que las cosas sean. Porque eso sería decretar. ¿De dónde salió eso? He revisado, hermano, no se imaginan las veces que he revisado todo el Nuevo Testamento para ver si encuentro algún texto que hable acerca de eso. No encuentro ninguno. Ningún texto que hable acerca de decretar o anular, hermano. No encuentro ninguno. Pero todo, o la mayoría de los hermanos, anulando y decretando. ¿Por qué? Porque es novedoso.
Es más novedoso que tener que leerse toda la carta a los Gálatas, no hay que leerse la carta a los Gálatas de aburrido. Y tener que darse la pena tratar de entender el Nuevo Testamento es peor que aburrido, hermano. Entonces mejor la moda. Si todos dicen esto, yo también lo digo. Entonces yo quisiera animarle, yo quisiera enseñarle a la comunidad Casa de Gracia, hermano. Tenemos que aprender a ser creyentes maduros. Tenemos que aprender a ser personas, hermano, que no vivan tras la novedad, porque esa justamente es la característica de los últimos tiempos, dice el apóstol. Esa gente que tiene comezón de oír y que va tras distintos maestros, tratando de escuchar algo nuevo, tratando de encontrar alguna cosa novedosa, algo que llame la atención. Dígame si no es novedoso, hermano, aplastar demonios. Me lo quisiera. Yo a veces me imagino. No piense usted que estoy matando el gusano. No. Estoy aplastando un demonio. No. La guerra espiritual. ¿Ha escuchado hablar de la guerra espiritual? Hay iglesias, mire, yo paso generalmente con mi esposa por una cuadra, hermano, donde hay un tremendo letrero de una iglesia, donde sale un soldado con una espada, un escudo, y ahí dice, aquí se hace guerra espiritual. Qué terrible. Si no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que nosotros tenemos que hacer guerra. Ahora, yo sé que usted está pensando en Efesios capítulo 6. Claro, seguramente está pensando en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes de maldad de las regiones celestes. Pero yo tengo una mala noticia. Yo tengo una muy mala noticia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, ¿cierto? Pero la palabra lucha no es un verbo. En español es un verbo, pero en griego no es un verbo. La palabra lucha en griego que aparece ahí, en Efesios capítulo 6, versículo 12, es el nombre de una disciplina deportiva. Es como decir boxeo o karate. Es un sustantivo en griego, no un verbo. Por lo tanto, no indica ni acción ni movimiento. Usted no puede conjugar yo karate, tu karate, el karate, nosotros karate, no se puede, porque es un sustantivo, los sustantivos no se conjugan. Bueno, la palabra que aparece aquí es un sustantivo. Todos los manuales de griego del Nuevo Testamento dicen que la palabra palere, lucha, es un sustantivo. Es el nombre de una disciplina que se practicaba en los pueblos griegos, de la lucha que hacían. Y el nombre de esa lucha, de ese tipo de lucha, como cuando uno habla de los sumos, ¿cierto? Porque uno no puede conjugar la palabra sumo. Yo sumo, tú sumas. No, los sumos son unos japoneses que pelean, japoneses grandes que pelean, ¿cierto? Porque es el nombre de una disciplina. Por lo tanto, el texto allí no estaba hablando de guerra. Por lo tanto, ese es un invento de alguien que no puede distinguir entre lo que es un verbo y un sustantivo. Pero tenemos iglesias completas, hermano, haciendo algo fundado en una mala interpretación de alguien que no entiende la diferencia entre un verbo y un sustantivo. Iglesias completas, hermano, que creen que existe la guerra espiritual. Ahora, peor aún. Si usted sigue leyendo, solo en el verso 13, fíjese que en el verso 13 de Efesios, o sea, a renglón seguido, ¿cierto? El apóstol usa dos verbos. Dice que por eso tomen toda la armadura de Dios, la panoplia, ¿para qué? Para antistenai, para resistir en el día malo. No dice para guerrear, no dice para luchar, no dice para pelear, no dice para vencer, no dice para cortar cabeza, no dice para reprender, no. Dice simplemente resistir, aguantar, soportar el día malo, y habiendo acabado todo, estoy citando el verso 13, y habiendo acabado todo año, está pues firmes. El capítulo 6 no dice en ninguna parte que nosotros tenemos que hacer guerra. Y no existe ningún texto del Nuevo Testamento que diga que los cristianos tienen que hacer guerra. Solo un texto que dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros.
¿Por qué hacemos guerra espiritual? Porque se nos ha predicado otro evangelio y nosotros, tal como los Gálatas, muchas veces hemos tenido tanto deseo de ser novedosos, tantas ganas de ir por algo que nos haga lucir, que nos haga ser grande, que nos haga ser importante, que entonces nos comenzamos a mezclar con ideas y cosas que ni siquiera tienen fundamento bíblico. Si un ángel del cielo, si incluso alguno de nosotros, dijo Pablo, os anunciare otro evangelio del que hemos predicado, el tal será maldito y destinado a destrucción. Aleluya. Suena fuerte. Sería muy duro tener que decir a esa gente que ha inventado todas esas doctrinas que merecen la destrucción. El Señor los juzgará. Pero nosotros, hermano, estemos alerta. Aprendamos a ser creyentes maduros. Aprendamos a poner nuestros pies, hermano, en lo sólido de la doctrina del Evangelio de Dios. Tratemos de comprender entonces lo que es el Evangelio. Lo segundo que quisiera destacar, hermano, de lo que escribe el apóstol Pablo aquí, es la falta de reflexión de lo que escucha. Hermano, tenemos que aprender a reflexionar en lo que escuchamos. Tenemos que aprender a pensar, hermano, de lo que se nos dice. Si hay algo que un creyente tiene que empezar a ejercitarse en su vida, hermano, es a escuchar y analizar lo que está escuchando. Cuando aparezca algo, hermano, en la iglesia, cuando aparezca algo en algún predicador en televisión o en radio y usted lo escuche, entonces analícelo, reflexione, piense en todo lo que ha escuchado acerca del Evangelio y luego compare lo que está escuchando para ver si eso es correcto o no. Me asombra, dice Pablo, la prisa. Me asombra la rapidez. Me asombra que tan pronto, que de manera tan rápida, se hayan cambiado de un evangelio a otro. Eso es muy típico, hermano, de la gente que no aprende a madurar en su vida cristiana. Eso es muy propio, hermano, de la gente que no pone sus pies, hermano, sobre una doctrina sólida. Constantemente, hermano, se está cambiando de una idea a otra. Constantemente está buscando una novedad. Constantemente está tratando de asimilar una moda nueva que haya entrado en la iglesia. Porque no se trataba de la capacidad de convencimiento de los judaizantes. Aquí queda demostrado, hermano, en este texto que no era el argumento de los misioneros que habían desprestigiado a Pablo y que le habían cambiado el evangelio y que le habían hablado de la ley y que eran tan poderosos en sus argumentos que nos convencieron. No. El texto dice claramente que ellos rápidamente, a mucha prisa, se cambiaron. No, que esa cosa de estar estudiando la palabra y leyendo y teniendo que pensar y reflexionar. No, es que esto otro sí que está bueno, hermano. Acá se siente. Acá parece que pasa algo. Y entonces empezamos a enamorarnos de ciertas modas, hermano, de ciertas cosas. A mí me llama profundamente la atención como hoy día, habiendo tanta posibilidad de analizar, de reflexionar, de escuchar una buena palabra, de escuchar un buen mensaje, de poner atención a sana doctrina, ¿no? Como hoy día todavía ocurre, como ocurrió con los Gálatas, que tanta gente, hermano. Hace un tiempo atrás, me encontré con un señor que había sido uno de mis profesores en el Instituto Bíblico. Fue hace un par de años. Cuando me lo encontré, estaba metido en una moda, hermano, nueva que había entrado en la iglesia y él es un doctor en teología de una universidad norteamericana. Es un ministro de las Asambleas de Dios. Lo expulsaron, hermano, por meterse en esa moda. Pasaron 2 años y me lo encontré. Pobre hermano, ni se imagina. ¿Cómo estás, amigo? Me dijo, aquí estoy, me dijo, haciendo el camino de vuelta. ¿Qué camino de vuelta? Le dije, ¿quién está ahí? No, me dijo, lo que pasa es que
después de 6 años me di cuenta que esta doctrina estaba equivocada, entonces ahora yo me salí de esto y ahora me arrepentí y para que me acogieran de nuevo en la asamblea de Dios, para volver a ser, oiga, como un hombre, hermano, que ha estado preocupado de la palabra, que ha estado atento a la doctrina, hermano, ¿cómo de pronto, hermano, se desvía atrás? ¿Qué cosa? Yo no puedo pensar otra cosa, hermano, que la gente que se desvía, hermano, es porque tiene intereses personales, es porque tiene ganas de lucirse, es porque tiene ganas de encontrar algo, hermano, que los haga superiores, que los haga sentir importantes. Porque alguien que se mantiene humildemente frente a la palabra, hermano, le aseguro, la palabra del Señor siempre tendrá el consejo oportuno para nuestra vida. Si nosotros somos prudentes, sensatos y humildes para ir a la palabra siempre tendrá para nosotros, hermano, una sanidad, una doctrina alentadora y sana para nuestra vida. Los Gálatas ni siquiera se tomaron tiempo para analizar lo que estaban escuchando. Entonces yo quisiera enseñar también en este segundo aspecto de mi sermón a la comunidad que aprendan, hermano, a analizar lo que escuchan, a reflexionar sobre lo que escuchan acerca de la palabra, a tomarse un tiempo, a no tragarse todo, hermano. Ni siquiera lo que yo digo usted no tiene por qué aceptar. Lo que yo digo, hermano, usted tiene todo el derecho a analizarlo, todo el derecho a volver a pasar lo que yo digo por la palabra, volver a analizar el texto bíblico, hermano, y venir las veces que sea necesario y decir, pastor, yo, ¿sabe? Tengo dudas con respecto a esto, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo revisamos? Usted tiene todo el derecho a hacerlo, usted tiene que hacerlo para que su vida crezca, para que su vida madure, para que su vida se consolide en la palabra de Dios y no en lo que dicen los predicadores. Aleluya. Mire, hermano, otra frasecita popular. Hoy día llegué malo, hermano, lo confieso. Atar al hombre fuerte. Se la dije despacito, hermano, porque yo sé que usted, no hay iglesia evangélica donde no aten al hombre fuerte, hermano. O un hombre fuerte ya no hay donde ponerle amarra, hermano. En la lengua tiene amarra porque todo el mundo le ha puesto una amarra, todo el mundo acaba al hombre fuerte. ¿Dónde dice el texto? ¿Dónde dice Mateo 12:22 que hay que atar al hombre fuerte? ¿Dónde dice Marcos 3 que hay que atar al hombre fuerte? ¿Dónde dice Lucas 11 que hay que atar al hombre fuerte? Son los 3 textos donde aparece este pasaje. ¿Qué se puede reflexionar, hermano, que tal cosa aparece en un discurso que es una palabra? Ni siquiera es prosayana, ni siquiera es enseñanza de Jesús. Es una parábola. Y las parábolas tienen un solo sentido. Y la parábola se trata de cómo se asalta una casa o un castillo, ¿cierto?, de una persona que es fuerte. ¿Cómo se asalta? Atándolo primero. De esa manera se asalta. Eso es lo que quiere enseñar Jesús en esa parábola. ¿Y por qué quiere enseñar eso? Porque ha sanado a un mundo. Y los fariseos le dicen que la obra de sanar al mundo es por el espíritu de Satanás, por Belcebú. Y entonces Jesús les enseña una parábola y les dice, ¿cómo se llega a entrar en un castillo? Atando al dueño del castillo y quitándole las armas. Y entonces entra. Por eso dice, es que ha venido el reino de Dios. Porque yo he atado al hombre fuerte por el poder que el Padre me concede. Por lo tanto, el hombre fuerte lo ató Jesús. Entonces yo pregunto por qué hay que atarlo de nuevo. Si el texto dice que lo ató Jesús. Solo había que leer el texto. Solo había que sentarse un rato, tomarse una tacita de té en el living de la casa, ¿cierto? Y volver a revisar el texto y decir, mi pastor parece que está equivocado, anda amarrando sujetos que ya están amarrados. ¿Para qué vamos a perder el tiempo amarrando gallos que están amarrados, hermano? ¿Se fija? Solo había que reflexionar. Pero es que estamos tan llenos de otro evangelio. Es que estamos tan llenos de gente que predica cosas novedosas. Es que estamos tan llenos, hermanos, de gente que busca mensaje en cualquier otra parte, en cualquier otra fuente, en cualquier otro lugar, pero no vienen desde la palabra de Dios. Aleluya. El Señor nos ayude, hermano, entonces a preocuparnos. Lo tercero que quisiera destacar en mi sermón esta tarde es la falta de comprensión en la riqueza del evangelio que había predicado Pablo.
Los hermanos de Galacia tenían una falta de aprecio, de comprensión de lo que realmente significaba el Evangelio de la gracia. Estoy sorprendido, dice Pablo, que tan rápidamente se hayan cambiado a otro evangelio y hayan dejado la gracia de Cristo. Hermano, ¿alguno de ustedes ha hecho el ejercicio alguna vez de preguntarle a alguien qué es lo que es la gracia? Yo soy mandadoso, usted lo sabe. Yo lo he hecho. Yo cuando he visitado alguna iglesia, de repente he agarrado a un hermano, le he saludado, y he dicho, hermano, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú podrías definirme qué es la gracia de Dios? Y empiezan unos discursos. Que lo único que terminan es que la gracia es graciosa. Pero no dicen nada. Pero entendemos lo que es la gracia de Dios. Entendemos lo que es haber sido salvo por el Evangelio de la gracia. Lo que Pablo le predica a los Gálatas es el Evangelio de gracia. Y el Evangelio de gracia, hermano, para que usted sepa, y si alguna vez viene un mandadoso aquí y le pregunta, usted pueda responder, el Evangelio de gracia es que Jesucristo, ¿cierto?, con su vida, con sus obras, con el cumplimiento de la ley y también con su sacrificio en la cruz, obedeció de manera doble. Es decir, tuvo una doble obediencia. Obedeció al cumplir la ley, que era lo que se exigía para que el Padre diera vida eterna. Así decía Deuteronomio, el que cumple la ley tendrá vida eterna, ¿cierto? Y también puso su vida por nosotros. La gracia de la que habla la Biblia, el Evangelio de gracia, la salvación por gracia, es justamente eso. Es que Jesucristo cumplió la ley y la cumplió para todos nosotros. Pero no solo eso, sino que también pagó ante la ley la culpa que había sobre la vida de todos nosotros. Por lo tanto, la gracia del Evangelio es aquella obra poderosa de Dios que hace que un hombre, una mujer que abraza la fe de Cristo, se convierta en un hombre y en una mujer salvo, en una mujer libre, en un hombre libre, en un hombre que no tiene ataduras de religión, que no tiene ataduras de rito, que no tiene ataduras de cultos y liturgia. Es una persona que tiene relación directa con Dios. Amado hermano en el Señor, usted está aquí sentado en esta sala porque Cristo, por medio de su obra, le ha permitido a usted entrar en la presencia de Dios, relacionarse con Dios. Amén. Usted no necesita de mi oración. Oiga bien, usted no necesita que el pastor esté orando por su vida, porque usted tiene entrada al trono de la gracia de Dios igual que yo. Amén. Usted no necesita de que yo le ponga la bendición, hermano, como ese discursito de que el mayor bendice al menor. No, hermano. Usted es tan grande como yo en el reino de Cristo. Usted tiene acceso a la gracia del Señor porque Cristo derramó su sangre y dio su vida por usted. Usted está a la misma distancia de Dios y usted puede recibir los beneficios de Dios directamente. No necesita que ningún ministro de ninguna iglesia lo bendiga. El que bendice es Dios. Amén. Y el que lo ha llamado por su gracia es Jesucristo. Y el que pagó por ustedes es Cristo. El que dio su vida en la cruz de Calvario por ustedes es Jesús. El que le hizo libre es el Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es la gracia de Dios. La obediencia activa y pasiva de Cristo. Cristo cumplió la ley y dio su vida por nosotros. Y por eso convirtió el pacto que Dios había hecho con Adán en el jardín del Edén. Cuando le dijo de este árbol no comerás, ese pacto de obra que Dios había hecho con Adán, Cristo lo convirtió en un pacto de gracia. Por eso tenemos acceso a la presencia de Dios libremente. Aleluya. Gracias al Señor por eso. Pero los hermanos de Galacia no habían apreciado el Evangelio de gracia. Mire, hermano, esto se vuelve tremendamente importante comprenderlo. Se vuelve importante porque cuando uno recorre la lectura de la carta a los Gálatas se da cuenta que los judaizantes, estos misioneros extraños que habían entrado en la iglesia,
habían traído obligaciones, habían traído ataduras, habían traído preocupación, habían traído culpa. No es que si ustedes no se lavan las manos, no es que si ustedes no tienen un calendario, no es que si ustedes no hacen de esta manera. Miren, hermano, cualquier cosa que esclavice, hermano, eso no es evangelio. Cualquier discurso, hermano, que exige de su vida algún sacrificio, eso ya no es el evangelio de Jesucristo. Cualquier cosa que signifique que usted tenga que andar en temor, hermano. Cualquier cosa que exija que usted tenga que andar en temor. Porque si hay algo que produce temor, es decirle a la gente, hermano, que en cualquier minuto un demonio lo puede atacar. ¿Qué cree usted que sienten las personas? ¿Temor? ¿Qué cree usted que siente una persona, hermano, cuando le dicen de que paga para presentarse a Dios? Siente culpa. No, es que yo no puedo, es que a mí me cuesta. Cualquier cosa de esas, hermano, no es el evangelio. Cualquier persona que le diga a usted que si hace una cosa determinada, le exige un pacto, hermano, para poder ser bendecido, eso no es el evangelio de gracia, hermano. Eso no tiene que ver con el evangelio de gracia de Jesucristo. Lamentablemente, en nuestras iglesias hay tanta gente, hermano, predicando un evangelio que lo único que trae es temor. Lo único que trae a nuestra vida son obligaciones. Gente, hermano, líderes, ministros, hermano, colocando exigencias que ni siquiera tienen fundamento bíblico. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con la madre de mi hermano Juan Espinosa. Hermano, lo que me contó, de verdad, hermano, si yo no conociera de que se trata de una mujer seria, hermano, que no va a estar mintiendo ni engañando, de verdad yo no lo hubiera creído. ¿Por qué para no creerlo? Fue a una iglesia, estuvo yendo algunas semanas a una iglesia porque se cambió a otro lugar fuera de Santiago. Empezó a asistir a una iglesia y entonces un día el pastor llegó con un montón de vestidos de color verde, hermano. Encima creo que eran feos los vestidos, hermano. Y entonces él llamó a todas las hermanas y le dijo que de ahora en adelante todas las hermanas tenían que usar ese vestido de color verde. Porque Dios le había dicho a él que había que usar ese vestido de color verde. Entonces la hermana le dijo, no, yo el vestido no me lo voy a poner. Primero porque es feo, segundo porque no me viene y tercero porque eso no puede ser el evangelio de Cristo. Hermano, ¿cuántas iglesias, cuántos ministros, cuántos pastores, hermano, ponen carga sobre la vida de las personas, incluso para obtener dinero? No, mira, si tú no cumples con la obligación de dar, si tú no cumples con el pacto del dinero, entonces Dios te va a cegar. El evangelio de Jesucristo es paz, es gracia, es perdón, es alegría, es gozo, es sentirnos felices en su presencia y no vivir con ese sentimiento de condenación. Que el Señor nos ayude. Quiero que incline su cabeza un momento y cierre sus ojos, por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque los tiempos en que vivimos, Señor, son tiempos donde hay tanta gente, Señor, que ha traído un evangelio diferente. Hay tanta gente, Señor, que se ha dedicado a predicar un evangelio, Señor, que solo trae culpa, que solo trae atadura, que solo trae vergüenza, que solo trae temor, que solo trae amargura, que solo trae obligaciones. Señor, pero tu palabra hoy nos ha reforzado, Señor, a pensar, a reflexionar, a meditar, Señor, de que nosotros, Dios amado, debemos tener tu palabra como la centralidad de nuestra vida. Tu palabra, Señor, tu evangelio, el que está en la Biblia, Señor, como la fuente, Dios amado, del sustento de nuestra fe, como la regla de fe y conducta de nuestra vida. Señor, como pastor de esta congregación, yo quiero pedir, Dios amado, que cada uno de tus hijos, que cada uno de nuestros hermanos,
ayudado de tu Espíritu Santo, Señor, se puedan interesar en tu palabra, interesar en tu doctrina, interesar en lo que tu palabra dice, desear, Señor, acercarse a tu palabra. Dios, bendice a tu iglesia, Señor, esta tarde. Anímale, Señor, para que sigan amando tu palabra. Anímale para que sigan amando, Señor, la sana doctrina. En estos tiempos, Señor, de dificultad, en estos tiempos cuando escuchamos tanta cosa distorsionada, permítenos tener tu palabra, Señor, como la brújula de nuestra vida, como, Señor, la regla que ordena y señala el camino de nuestra existencia como cristianos. Bendice esta comunidad por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.